Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? 1 de mayo del 2026, son las 5:39 de la tarde aquí en España. Y bueno, y como es el 1 de mayo, Día del Trabajador, pues estamos trabajando. Comentaba con mi esposa que es una fiesta que es curioso, ¿no? Que tiene raíces en el ocultismo. Y ella, no, yo no me acordaba exactamente por qué, pero lo buscamos. Pues eso, resulta que está formado por el socialismo, y el socialismo tiene raíces en el ocultismo. Ahí nació. Así que bueno, sí, coincide con la noche de Walpurgis y coincide también con la formación de, con el día de la formación de los Illuminati de Baviera. Así que por algo será, ¿no? Bueno, Eh, hoy nos toca retomar por fin el Evangelio de Juan, el libro 2, el tomo 2, que versa sobre manifestar la gloria de Dios. Y veremos, si Dios quiere, el capítulo 6, la autoridad del juicio del hombre. Y anunciarles primero, pues lo que vamos a ver Dios mediante también para el lunes, que como vamos a comenzar entonces con este libro que ya les había comentado, un librito muy hermoso, muy pequeño, muy maravilloso, que se titula Los tres monarcas, basado en la historia de Saúl, David y Absalón, ¿no? Y es una historia maravillosa sobre la sumisión, la humildad y la obediencia. Una lección tremenda que tenemos que aprender. Es un libro maravilloso y lo veremos, comenzaremos con él el próximo lunes, Dios mediante. Por Gene Edwards, un siervo de Dios que fue pionero en el movimiento de las iglesias en casa, que es un nombre que un amigo mío, un obispo anglicano, pero que dejó la iglesia anglicana para estar en la formación de las iglesias apostólicas, que eran, digamos, ultrapentecostales. Decía él que era de los que se subían en las lámparas y tal, ¿no? Y era un hombre muy erudito, muy versado. Dice, cuando yo le comenté que me encantaba Gene Edwards, dice, ay, ese es el único que no tiene ego en los libros. O sea, que no tiene nada de ego, esa fue su expresión. Así que no se lo pierdan. Bueno, comencemos con lo que tenemos para hoy. Capítulo 6, la autoridad del Hijo del Hombre, Evangelio de Juan, del doctor Stephen Jones. Cuando los sacerdotes de Jerusalén acusaron a Jesús de hacerse igual a Dios, en Juan 5:18, Jesús comenzó su explicación en el versículo 19 con amén, amén. No hay indicios de que los sacerdotes hubieran conjurado a Jesús para que testificara, pero sin embargo él trató su pregunta como si estuviera bajo juramento en un tribunal, en el tribunal celestial. La ley pertinente de conjuración pública se encuentra en Levítico 5:1, que dice así: ahora bien, si una persona peca después de una exhortación pública para testificar siendo testigo, ya sea que haya visto o sabido de otra manera, si no lo dice, entonces cargará con su culpa. Si él calla, sabe algo y no lo dice, pero después es descubierto, pues carga con su culpa. En otras palabras, una conjuración pública obliga a los hombres a testificar sobre lo que saben acerca de un caso. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No pueden alegar el derecho a guardar silencio amparándose, por ejemplo, en la quinta enmienda, ¿no? Por decirlo así.
Por esta razón, cuando Jesús fue juzgado formalmente ante el Sanedrín, guardó silencio hasta que fue conjurado. En Mateo 26:63, una vez conjurado para testificar sobre si eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le reveló toda la verdad sobre su identidad. Jesús, era extraño que él no abrió su boca, no abría nada, no decía nada, le preguntaba y no contestaba. Hasta Pilato se admiró de que no se defendiera. Sin embargo, cuando el sumo sacerdote, no sé si fue Anás o Caifás, ahora no recuerdo, le conjuró en el nombre del Dios vivo a que dijera si era el Hijo de Dios, entonces, como era por la ley de conjuración pública, como Dios fue alguien que cumplió toda la ley, pues se vio obligado a decir la verdad sobre sí mismo, y por eso confesó que efectivamente era el Hijo de Dios. Entonces Jesús les dio la verdad completa de que Él sería el que estaría sentado a la diestra del poder, Salmo 110.1, como dice el Salmo 110.1, y vendría en las nubes del cielo, o con las nubes del cielo, Mateo 26.64, Daniel 7.13. Ya saben que las nubes representan a los vencedores. ¿Por qué rompió su silencio Jesús? Porque Levítico 5.1 dice que negarse a testificar cuando se le pide que lo haga públicamente es pecado. Jesús no podía violar la ley de la conjuración pública. Me imagino que será cuando es conjurado por una autoridad, no por cualquiera. Hoy en día en nuestros tribunales, Estados Unidos, los testigos prestan juramento diciendo: lo juro. La ley de Dios utiliza la expresión amén, amén. La palabra hebrea amén significa en verdad, y cuando se usa 2 veces constituye un juramento enfático de decir toda la verdad y nada más que la verdad. Por esta razón, el resto del capítulo 5 de Juan debe interpretarse como el testimonio de Jesús ante el tribunal acerca de su relación con su Padre Celestial. Esto se relaciona directamente con los primeros versículos del Evangelio de Juan, donde habla del Logos estando con Dios y siendo un Dios. Padre e Hijo resucitan a los muertos. Como veremos, el testimonio de Jesús en Juan 5, del 19 a 47 es extenso, y sin embargo no dice nada sobre la Trinidad, ni afirma tener la misma autoridad que su Padre. Como siempre, permanece sujeto a su Padre y solo afirma ser un hijo perfecto a su imagen. Repito, sin embargo, no dice nada sobre la Trinidad, ni afirma tener la misma autoridad que su Padre. Como siempre, permanece sujeto a su Padre y solo afirma ser un hijo perfecto a su imagen. En el versículo 19 afirmó hacer todo lo que veía hacer a su Padre. En el versículo 20 declaró que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. En otras palabras, Jesús condujo su vida de acuerdo con lo que le revelaba su Padre, porque el Padre ama al Hijo, le muestra al Hijo lo que está haciendo, para que el Hijo tenga la capacidad de manifestar la gloria del Padre en la tierra. Luego Jesús aludió a obras mayores que haría en los días venideros. Juan 5:21 dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere. Ahí la palabra telo, quiere. Este es el ejemplo principal del Hijo haciendo la voluntad telo del Padre. Tenemos que distinguir, ya saben, lo que es la voluntad, que es telema, del plan de Dios, que es bulema. Bulema. La voluntad, digamos, la voluntad de Dios a veces se posterga porque el plan de Dios lo exige. A veces la voluntad de Dios no se cumple porque se posterga para que se realice el plan de Dios, pero al final la voluntad de Dios siempre acaba instaurándose. Telo es la forma verbal del sustantivo telema. El Padre resucita a los muertos, así que el Hijo también lo hace. En primer lugar, cuando alguien es bautizado, muere simbólicamente a la vida antigua y al viejo yo. Luego resucita a una vida nueva, como dice Romanos 6, 4 y 5. Juan 5, 22 y 23 continúa. Porque ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Los judíos dicen que ellos siguen a Dios, pero es imposible, porque si tú no sigues a Jesús, no puedes seguir a Dios. Si no honras a Jesús, no puedes honrar a Dios Padre.
Aquí vemos que el Padre ha delegado todo juicio al Hijo. Por lo tanto, el Padre está haciendo el juicio, no personalmente, sino a través de su Hijo. Así es como debemos interpretar Daniel 7 del 11 al 14. Seguí mirando hasta que se colocaron tronos y el anciano de días tomó asiento. Seguí mirando en las visiones de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno semejante a un hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Primero vemos que se establecen tronos, aquí dice tronos, no trono, en plural, en la corte divina. En Apocalipsis 24, Juan describe, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio autoridad para juzgar. Luego nos dice que esos tronos son para los vencedores que reinarán con Cristo. Apocalipsis 26. Sin embargo, cuando Daniel seguía mirando en las visiones nocturnas, vio a uno semejante a un hijo de hombre que venía al anciano de días. El anciano de días es el Padre y el que viene con las nubes del cielo es uno semejante a un hijo de hombre. Cuando Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote en su juicio, así fue como Jesús se identificó. Mateo 26, 64. El propósito de presentar al Hijo del Hombre ante el anciano de días es precisamente darle o delegarle toda la autoridad para juzgar. Perdón, un segundito. Repito, el propósito de presentar al Hijo del Hombre ante el anciano de días es delegarle toda autoridad para juzgar. Como dijo Jesús en Juan 5:22. Deshonrar al Hijo entonces es deshonrar al Padre, el anciano de días. Es obligatorio que todos respeten la autoridad del Hijo y lo traten como el representante autorizado del Padre. Hacerlo, dijo Jesús en Juan 5:24, resultará en la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, vida en la edad, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Más adelante, en el capítulo, Jesús distinguirá entre las dos resurrecciones que están separadas por 1000 años, Apocalipsis 25, pero en el versículo 24 Jesús se centra en el que oye mi palabra y cree en él. A estos se les concede la vida en esta edad. En otras palabras, resucitarán en la vida inmortal, ¿se entiende? En otras palabras, resucitarán en la primera resurrección, como la llama Juan, la exanastasis o superresurrección. De modo que recibirán la vida, que es la inmortalidad, al comienzo de esa edad y podrán disfrutarla durante toda ella, durante el milenio. Los vencedores resucitan 1000 años antes y disfrutan 1000 años antes de la inmortalidad y, por supuesto, de gobernar con Cristo durante ese milenio. Estos son los vencedores. Habiendo resucitado en la primera resurrección, no necesitarán resucitar al final de esa edad, cuando tenga lugar la resurrección general. Tampoco serán juzgados, es decir, no serán juzgados en el gran trono blanco junto con el resto de la humanidad. En cambio, se les darán tronos de autoridad como agentes del Hijo del Hombre para participar y asistir en el juicio del mundo, en el gran trono blanco. Podríamos pensar en los vencedores como un jurado en el tribunal divino, ¿no? Donde estará presidido por el Señor y el jurado, que juzgará bajo los auspicios del Señor, serán los vencedores. Son aptos porque también tienen la mente de Cristo y están de acuerdo con Él y sus leyes. Estos no sufren daño de la segunda muerte. ¿Cuál es el daño de la segunda muerte? Pues que todavía hay que pasar parte del bautismo de fuego. Todavía hay que pasar un tiempo en las tinieblas de afuera. Eso es para los creyentes que no se han sometido completamente al bautismo de fuego y que resucitan en el tiempo, 1000 años después, en el tiempo del juicio del gran trono blanco. Son aptos, dice, son aptos para juzgar porque también tienen la mente de Cristo y están de acuerdo con Él y sus leyes. Son cristianos, amén, que se dice, están de acuerdo con Dios. Hijo de Dios, hijo del hombre. Siguiente epígrafe. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, si quieren pueden decir amén, amén,
Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Cristo es a la vez el Hijo de Dios e Hijo del hombre. La diferencia radica en su parentesco. Es hijo de Dios por haber sido engendrado por Dios y es hijo del hombre por medio de su madre, cuya genealogía se remonta hasta Adán. El Hijo de Dios resucita a los muertos, el Hijo del hombre ejerce el dominio dado a Adán, en Génesis 1:26. Adán mismo fue el Hijo de Dios original, Lucas 3:38, creado a la imagen de Dios, pero al pecar dejó de reflejar fielmente la imagen de Dios. Muchos dicen, los hombres son hechos a la imagen de Dios. Sí, fueron creados a la imagen de Dios, pero después Adán cayó y ya no son a la imagen de Dios. Tienen que recuperar esa imagen. Por lo tanto, perdió el pleno mandato de dominio, Adán, y a partir de ese momento su dominio se vio disminuido, pues él mismo había sido vendido como esclavo a la tierra. Espinas y cardos te producirá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Según las leyes de la redención, y tiene que trabajarla, arrancarle el fruto con el sudor de su frente, etcétera. Según las leyes de la redención, la tierra se convirtió en la redentora de Adán, haciéndose responsable de la deuda que Adán había contraído por su pecado. El juicio o maldición de la ley recayó sobre la tierra misma y por extensión sobre todos los que estaban bajo su dominio. Entonces Dios dijo, maldita sea la tierra por tu culpa o a causa de tu pecado. Génesis 3:17. Adán no perdió su autoridad por completo, sino que quedó bajo el dominio de un nuevo amo, la tierra. Aunque deseaba ejercer el dominio con justicia, se encontró bajo la autoridad de su nuevo Redentor, quien gobernaba según la ley del pecado, Romanos 7, 23 y 25. Esto hizo prácticamente imposible que Adán ejerciera el dominio correctamente, pues, como también descubrió el apóstol Pablo, aquello que quería hacer no podía hacerlo, Romanos 7, 19. Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, fue engendrado por el Espíritu, caminó en justicia y por lo tanto estaba capacitado para recuperar todo lo que se había perdido. Él mismo no necesitaba redentor, por lo que la tierra no tenía autoridad sobre él. En cambio, se convirtió en el redentor de la tierra, invirtiendo así el orden de autoridad que se le había impuesto a Adán. Así como la tierra se regía por la ley del pecado, Cristo gobierna por la ley de Dios, Romanos 7, 22, 25. Al final, al redimir la tierra, tiene el poder de salvar a todos los que han estado bajo su dominio. Todos los que están bajo su dominio, es decir, a todos, no a algunos. Además, tendrá éxito en su misión, pues aunque muchos se resistan a su amor en esta edad, al final él tiene el derecho de gobernar todas las cosas, y así todas serán sometidas a sus pies. 1 Corintios 15, 27 y 28. Soberanía y autoridad. El título Hijo del Hombre aparece por primera vez en el Salmo 8, 4 al 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios, Elohim, y lo coronaste de gloria y majestad. Lo hiciste gobernar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo lo que surca los caminos del mar. Dios delegó autoridad, no soberanía. Esto es importante, este párrafo. Al hombre por esta razón. Cristo tuvo Cristo tuvo que venir como hombre para recibir esa autoridad. Si bien Dios mismo ejerce soberanía, no menoscaba la autoridad que ha delegado desde el principio. La autoridad del hombre es tan real como la soberanía de Dios, porque toda autoridad se originó en Dios. Romanos 13:1. Los hombres, esto es lo que más importante, los hombres suelen malinterpretar la relación entre soberanía y autoridad, dando lugar a disputas entre la soberanía de Dios y el libre albedrío, entre comillas, lo del libre albedrío. La autoridad no es libre albedrío, la autoridad está sujeta a la soberanía, mientras que el libre albedrío se declara independiente y con derecho a anular la soberanía de Dios. Como si al hombre se le hubiera otorgado soberanía sobre sí mismo, ¿no? No es soberano sobre sí mismo, es
pertenece a Dios. Afortunadamente, Dios no le dio soberanía al hombre, y solo por esta razón Dios tiene el poder de anular la voluntad del hombre y salvar a toda la humanidad. Que le digan a Pablo o a Jonás que libre albedrío tuvieron cuando Pablo fue tirado del caballo y no le quedó más remedio que decir sí, Juan, a lo que tú digas, Señor, ¿no? O a Jonás, que se quiso escapar y resulta que pues, lo escupieron en la playa a través de un pez, ¿verdad? De un monstruo marino. Sin embargo, el proceso de salvar al mundo es complejo, pues no todos se salvan al mismo tiempo. Siempre habíamos pensado que teníamos solo aquí este tiempo el hombre para ser salvo durante la vida en este actual tiempo, estos 6.000 años, pero no. La gran mayoría de la humanidad, el resto de la humanidad que no ha sido salva, va a ser salva precisamente en el trono de fuego, en el gran trono blanco, perdón. ¿Por qué? Porque ahí se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese momento reciben el Espíritu Santo, pronuncian a Jesús como Señor y son salvos, reciben el Espíritu Santo. Y luego, claro, tienen que ser transformados y restaurados, siendo sometidos al lago de fuego, que es donde ellos van a recibirlo para que en un periodo de tiempo muchísimo más largo, pues ese bautismo de fuego que toda la humanidad al final va a tener que pasar por él, o en este tiempo en el que viene. Y algunos, pues los que no se someten completamente, los que se someten completamente son los vencedores, lo pasan en esta vida y ya no sufren daño de la segunda muerte. El resto de los creyentes que resucitan 1000 años más tarde tendrán que pasar cierto daño de la segunda muerte, es decir, tendrán que pasar por las tinieblas de afuera hasta que sea completamente madurados, y el resto pues en el lago de fuego. Sin embargo, el proceso de salvar al mundo es complejo, pues no todos se salvan al mismo tiempo. En la actualidad Dios llama a unos pocos para bendecir a los muchos. Luego, en el gran juicio, el Hijo de Dios resucitará a los muertos y los convocará ante el gran trono blanco. Dios se toma mucho tiempo, pero al final Él ha dicho que iba a salvar a todos y eso es lo que va a hacer. Esto se hará por decreto divino y los hombres no tendrán opción. Ahí donde estará el libre albedrío del hombre, cuando se les aparece ahí que Jesús en el trono blanco con su gloria, su hermosura, su poder y todo eso, pues se quedan todos ahí, vamos, anonadados. Allí toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará como Señor. Filipenses 2, 10 al 11. Serán juzgados según sus obras, Apocalipsis 20 del 12 al 13, pero no se perderán ni serán descartados. La edad del juicio, es decir, la edad del lago de fuego, terminará con el jubileo de la creación, en el cual se cancelará toda deuda por el pecado y todos volverán a su herencia perdida. Levítico 25 del 10 a 41. Al final, por la ley de la gracia, y como Jesús, como se hizo hombre, es nuestro pariente, puede ser nuestro pariente redentor, y de hecho lo es, entonces, al final del gran jubileo de la creación, ni Satanás ya no podrá retener a nadie porque está obligado, porque Jesús pagó el precio a devolver a toda esa gente que él esclavizó en vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo será es el redentor, el pariente redentor de toda la humanidad. La voz del Hijo de Dios. Volviendo a Juan 5:25, el apóstol, bueno, quiero explicar que ahí el Señor, por ser pariente nuestro, haberse hecho hombre, tiene la capacidad de redimirnos a todos. Si no fuese un pariente de la humanidad, pues y fuese otro cualquiera, diría, no, pero Satanás podría negarse, de no te lo quiero vender, aunque me pagues la deuda, yo no quiero soltarlo. Pero en el caso de Jesús, como Jesús la pagó, él no puede decir que no. Él tiene que aceptar y tiene que soltar a todos. La voz del Hijo de Dios, siguiente epígrafe. Volviendo a Juan 5:25, el apóstol nos dice que el Hijo de Dios resucita a los muertos, mientras que más adelante, en el versículo 27, leemos que el Hijo del Hombre juzga a los muertos. Cristo hace ambas cosas, pero ejerce autoridad de manera diferente según su condición. La resurrección de los muertos no es solo un evento futuro, pues Jesús dijo, la hora viene y ahora es,
Por lo tanto, la resurrección de los muertos es tanto un acontecimiento futuro como un acontecimiento presente. Algunos maestros se centran en la resurrección futura, otros en la presente, pero lo cierto es que la resurrección se aplica en ambos sentidos. Debemos comprender ambas para tener una visión completa. La resurrección actual se aplica a quienes son llamados y salvos durante la edad actual en cada generación. No debe decir más bien llamados y salvos, pero que llegan a la maduración completa, a ser vencedores, ¿no? Esos, digamos, que viven en la vida de resurrección. Los otros, pues resucitarán también, ¿no? No más que la resurrección física. Si se llegan a morir, también tendrán la resurrección física, pero pueden vivir en la vida de resurrección en este momento. La vemos en el rito del bautismo, donde los creyentes profesan a Cristo y expresan su fe en su sangre derramada en su cruz. Pero no todos los bautizados viven por experiencia en la vida de resurrección, lo reciben en semilla, pero los vencedores sí lo alcanzan. Estos creyentes son crucificados con Cristo para que también puedan resucitar y vivir una vida de resurrección. Ahí está la clave. Tenemos que ser crucificados con Cristo. Tenemos que pasar por el bautismo de fuego y experimentar de alguna forma esa crucifixión del Señor en experiencia propia, en la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección por experiencia. Eso es al final de la etapa de Pentecostés, para entrar en la vida victoriosa, en la vida de resurrección, en el Shalom de Dios, en andar en el Espíritu. Estos creyentes son crucificados con Cristo para que también puedan resucitar y vivir una vida de resurrección. Romanos 6:4. Así, Juan 5:24 afirma que estos creyentes no serán juzgados, pues han pasado de muerte a vida. Por eso no son juzgados y ni siquiera sufren daño de la segunda muerte, los vencedores. Quienes no escuchen en esta edad, sin duda oirán su voz en el futuro, cuando sean llamados al gran trono blanco para ser juzgados, donde habrá creyentes y no creyentes. Esos creyentes pues tendrán que pasar por las tinieblas de afuera durante un tiempo, aunque reciban la inmortalidad, pero tienen que ser disciplinados hasta que maduren completamente. Y el resto, pues que no ni siquiera han empezado a madurar, pues son arrojados al lago de fuego, donde allí serán plenamente restaurados. Bueno, les va a costar 42.000 años. Todos los muertos resucitarán, pero algunos lo harán antes que otros. Siguiente epígrafe: la autoridad del Hijo del Hombre. Juan 5, del 26 al 27 continúa. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio, escuchen, le dio, es el Padre el que le da al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad, y aquí tenemos otra vez, y le dio autoridad, vamos a subrayar le dio también, le dio autoridad para juzgar por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan afirmó anteriormente en Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando la vida habla, la luz de la verdad y la realidad, en realidad la verdad es la realidad. Lo único que es realidad es Cristo y la palabra de Cristo. Lo demás no es la realidad, no es la verdad. Jesucristo es el Logos, la palabra pronunciada al principio de la creación, que creó esa primera luz. Dice, hágase la luz, dijo Cristo, ¿no? Y entonces ahí empezó todo. Jesús dijo que el Padre tiene vida en sí mismo y por lo tanto el Hijo también tiene vida en sí mismo. Le dio, presenta un escenario donde la vida del Hijo se deriva de la vida del Padre. Voy a poner aquí. Le dio, representa un escenario donde la vida del Hijo, bueno, vamos a ponerlo correcto. Le dio, representa un escenario donde la vida del Hijo se deriva de la vida del Padre. Se replica, es una vida que se replica. En todo esto, ambos permanecen distintos. Escuchen esto, en todo esto, ambos permanecen distintos, pero el Hijo, como derivado del Padre, sigue sujeto a Él. El Padre es Dios y el Hijo es un Dios, como nos dice Juan 1:1. Pero en su calidad de Hijo del hombre, a Cristo se le ha dado autoridad para juzgar. Todas las cosas están bajo sus pies. La máxima autoridad le ha sido delegada conforme al plan original de otorgar dominio al hombre.
Es precisamente por esta razón que los espíritus malignos buscan habitar cuerpos humanos. Como espíritus no tienen autoridad real en la tierra, salvo la que puedan ejercer al usurpar la autoridad de un cuerpo terrenal. Incluso hasta a través de los cerdos. Les echó cuando cuando el endemoniado Gadareno les dijo, vayan a los cerdos, ¿no? Les echaron a los cerdos. Y el Señor dice, no, déjanos ir a los cerdos, no nos tires al abismo, porque por lo menos los cerdos como animales también desde ahí pueden hacer algo. Sin embargo, cuando conocemos nuestra verdadera identidad y con ese conocimiento somos lo suficientemente valientes para ejercer esa autoridad, hay que tener una fe y una valentía que Dios nos ha dado, recibimos el poder para expulsar a esos espíritus usurpadores y restaurar el reinado del Hijo del Hombre sobre la creación. La resurrección de todos los muertos. Luego Jesús habló de la resurrección futura en Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, y saldrán los que hicieron el bien a resurrección de vida, los creyentes que no habían madurado, y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones futuras, nos dice Apocalipsis 20 del 4 al 6, dos resurrecciones futuras. Apocalipsis 20 del 4 al 6 habla de la primera resurrección, que se limita a unos pocos llamados a reinar con él durante 1000 años. A estos los llamamos vencedores para distinguirlos del resto de los creyentes. Pero en este pasaje anterior Jesús omite la primera resurrección y habla de la resurrección general en el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco. Ahí encontramos que tanto creyentes como incrédulos resucitarán. En otras palabras, no todos los creyentes resucitarán en la primera resurrección. Volvemos a repetir. No todos los creyentes resucitarán en la primera resurrección. Hay muchos creyentes que no vencen en vida y que formarán parte del resto de los muertos, quienes no resucitarán hasta el final del reinado de 1000 años de Cristo. Apocalipsis 25. En la segunda resurrección, los creyentes que permanezcan recibirán una resurrección de vida, es decir, a la inmortalidad, aunque tienen que, como digo, pasar por las tinieblas de afuera, recibir muchos y pocos azotes, hasta que maduren completamente, hasta que completen su bautismo de fuego. Los incrédulos recibirán una resurrección de juicio, es decir, completarán el bautismo de fuego completo, pero en la edad del juicio, en la edad del lago de fuego. Pues en Apocalipsis 20, 14 y 15 dice que pasarán por el lago de fuego. El fuego es la metáfora bíblica del juicio de la ley de fuego. Repetimos, no es un fuego literal, no es un castigo eterno de tortura. El fuego es la metáfora bíblica del juicio de la ley de fuego, si quieren, del bautismo de fuego. Deuteronomio 33:2. En Daniel 7:10, el juicio de la ley de fuego se describe como un río de fuego que brota del trono de fuego. Daniel 7:9. Un trono es un antiguo símbolo de la ley mediante la cual gobierna un monarca. Siempre que los gobiernos emitían decretos se sentaban en el trono. Por lo tanto, el fuego representa sus juicios o sentencias o veredictos, como quieran, a través del ejercicio de su autoridad judicial. Repito, el fuego representa sus juicios, sentencias o veredictos a través del ejercicio de su autoridad judicial. El fuego nunca se concibió como un fuego literal, pues la ley prescribe la restitución para la mayoría de los pecados. Solo si un hombre ha pecado quemando a otra persona, él mismo podría ser quemado. Por ejemplo, aquellos que llevaron a cristianos a la hoguera, pues al resucitar, luego igual lo resucitan, lo meten ellos a la hoguera, también, sufrir. Igual muere en el fuego, pero lo vuelven a resucitar, ¿no? Si tiene poder para meterlo las veces que quiera. Éxodo 21 del 23 al 25. Aún así, tal fuego no será eterno. Escuchen esto, tal fuego no será eterno, como se enseña con frecuencia en los círculos cristianos. Siguiente epígrafe. El juicio justo es limitado.
La ley de Dios establece las definiciones. Esta es otra cosa, no es eterno, es limitado. La ley de Dios establece las definiciones de la verdadera justicia que emana de la naturaleza divina. O sea, el juicio siempre es proporcional al delito. Dios es amor y todo juicio verdadero se ajusta a ese estándar. El propósito del amor es usar el juicio para corregir y restaurar a los pecadores. O sea, nosotros que creemos en la restauración de todas las cosas no negamos el juicio. Lo que decimos que el juicio es restaurador. El juicio y el castigo es restaurador, disciplinador, para recuperar, no para condenar eternamente ni para aniquilar. El nuevo pacto se basa en las promesas de Dios de salvar a toda la humanidad, por lo que sus juicios están subordinados a esas promesas y obran para ese fin. A cada persona juzgada, se le emitirá una deuda basada en sus malas obras, como lo dijo Jesús. Al final, ningún incrédulo tendrá los medios para pagar su deuda, por lo que la ley establece que deberán ser vendidos, Éxodo 22:3, a un redentor. Los redentores serán aquellos vencedores que ya resucitaron en la primera resurrección, pues como santos perfeccionados del cuerpo de Cristo estarán capacitados para ser redentores. Tienen la mente de Cristo, ellos están llenos de amor, de la mente de Cristo, son Cristos, son cristitos. Como redentores tendrán la autoridad para gobernar sobre aquellos que carecían de los recursos para pagar por sus pecados. En el trono blanco son salvos, pero como ya ha sido tarde, no aceptaron en vida la sangre de Cristo como pago por sus pecados, pues lo tienen que pagar ellos. Y como carecen recursos para pagarlo, todos los pecados, nadie puede pagar por sus pecados, pues lógicamente necesitan un redentor que pague por ellos, ¿no? Que los rescate. También serán responsables, no solamente los vencedores, de rescatarlos, de ser sus redentores, sino también serán responsables de enseñarles justicia. Ellos van a ser esclavos de los vencedores, pero van a ser esclavos, es como ser esclavo de Cristo, ¿no? Al fin y al cabo, merece la pena, ¿verdad?, ser esclavo de un amo así. Pues Isaías 26:9 dice, porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenderán justicia. A veces lo he leído porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Los redentores les enseñarán con su propio ejemplo, ahí está con el ejemplo, liderando con el ejemplo, no con la espada física, pues como santos perfeccionados manifestarán el amor de Dios a todos los que estén bajo su autoridad. Este es el veredicto del río de fuego, la sentencia del río de fuego, Daniel 7:10. Este río luego se convierte en un lago al comenzar la edad de juicio, cuando los hombres se arrodillan ante Cristo y después aprenderán justicia bajo los vencedores. La ley del jubileo limita todo juicio mediante la misericordia y la gracia de Dios. En este caso, creo que esta ley, aplicada a nivel de la creación, dice el Dr. Jones, llegará después de 49.000 años. O sea, 7 por 7, 49. Pero de 1.000 años, ¿no? Jubileo de 50.000 años, tomando cada año de jubileo como 1.000 años. De historia adámica, ¿no? Llegará después de 49.000 años de historia adámica. Estamos completando los primeros 6.000 años de esta historia. El próximo milenio será el gran sábado a nivel de la creación, con el que se completará el primer gran jubileo. Serían 7.000 años. El gran trono blanco convocará a los muertos al comienzo del 8º milenio. La edad del juicio durará otras 6 semanas. Semanas de 1.000 años, es decir, 42.000 años. La edad del juicio del lago de fuego se supone que va a durar 42.000 años. Para entonces, todos los pecadores habrán aprendido los caminos de la justicia y serán liberados por la gracia de Dios, la ley del jubileo. Entonces regresarán a su herencia perdida, que es la vida inmortal, el recuperar la vida inmortal, el cuerpo glorificado, para que Dios sea todo en todos, como lo dice 1 Corintios 15:28. Bueno, mis queridos, hasta aquí hemos llegado hoy. La próxima vez que abordemos Juan, veríamos el capítulo 7, que se titula El sábado y la resurrección,
y también el octavo, porque no son tan largos, que se titula, ahora lo diré, el capítulo 8, se titula Apelar a Moisés. Aquellos que apelan a Moisés, pues lo tienen un poquito claro, ¿verdad? Bueno, esto, pues nada más que pedirle al Padre que nos dé a todos la gracia de poder entender esta maravillosa ley bajo la luz de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos, para lo cual tenemos que atrevernos a pasar el bautismo de fuego en el lugar santo de Pentecostés completo, hasta descender a la muerte del Jordán, en el Jordán, la muerte a la carne, la muerte al yo, y poder salir del lado de la vida victoriosa, del lado de la resurrección. Bueno, pues emplazándonos hasta el lunes para que comencemos con ese libro de los tres monarcas de Gene Edwards. Como siempre les digo, hasta entonces, pásenlo bien. Bueno, perdón, se me olvidaba que es fin de semana. También le pedimos al Señor que nos dé un excelente y bendecido fin de semana. Lo dicho, hasta el lunes.